Buenas tardes, doctor Horacio. Buenas tardes a todos los doctorantes virtuales. Estamos a punto de iniciar este curso. Servando, ¿cómo está? Tiempo sin verlo. Muy bien, gusto verlo. Desde Casas Grandes. De Casas Grandes, y acá de la hacienda donde estuvimos compartiendo, teniendo una clase, ¿recuerda? Así es, como no, pues hay que repetirla. Sí. Sí. Luis Ernesto también lo vimos hace un rato por ahí. Y bueno, también tenemos ya a Rafael y Claudia, que se está incorporando también. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a tomarnos una primera parte de esta primera sesión. Rosalía, por ahí también está ya. Nos vamos a tomar una primera parte para presentarnos, platicar un poco de nosotros y bueno, para iniciar con la primera sesión que ya la deben haber revisado en su plataforma. Yo voy a encuadrar el curso, voy a platicar con ustedes de qué se trata el tema de gestionar, de desarrollar proyectos, los documentos que vamos a estar revisando a lo largo de cada una de las sesiones, que ya espero hayan tenido la oportunidad de abordar los primeros documentos, que son dos. Una es la ley de egresos y otro un documento comparativo que hacen algunos organismos internacionales sobre el tema del gasto financiero en materia educativa. Solo tenemos hasta este momento 5 alumnos, 5 doctorantes: Servando, Luis Ernesto, Claudia, Rosalía y Rafaela. Y bueno, pues yo espero que se sumen algunos más. Y si les parece, si no tienen inconveniente, pues comenzaríamos. Yo les pediría que cuando se presenten, pues sí se pongan en pantalla para visualizarlos, para saber de quién se trata, y cuando ya concluyan su participación, pues pueden, para que mantengamos un buen nivel de recepción, pueden permanecer con el video apagado. Dani también se está incorporando ya. Y comenzamos, si les parece. Buenas tardes, bienvenidos al curso de del doctorado en educación de la Universidad Regional del Norte, gestión y financiamiento de proyectos. Vamos primero a hablar de nosotros y luego vamos a hablar del curso. Quien guste y quiera presentarse, quiera hablarnos de quién es, dónde está, a qué se dedica, pues bienvenido o bienvenida. Algunos de ustedes ya hemos estado en contacto, pero creo que la mayoría son nuevos para mí, entonces me interesa mucho conocer de ustedes un poco. Bienvenidos, bienvenidas. Y quien desee, pues puede arrancar con la presentación de esta tarde. Si gusten, inicio yo, doctor. Perfecto, bienvenido, Servando. Pues buenas tardes, compañeros. Algunos ya me conocen, yo pienso. Mi nombre es Servando Domínguez. Actualmente estoy ejerciendo como maestro frente a grupo a nivel primarias en Nuevo Casas Grandes. En ocasiones también trabajo en la normal superior. Dependiendo del semestre, cómo esté de ocupado, es cuando me hablan y me dan el contrato. Ya saben cómo es eso. Ya estuve en una supervisión, ya fui director, renuncié, me regresé al grupo, es donde me siento más a gusto con los niños. Y actualmente, pues aquí, tratando de mejorar
profesionalizándonos un poco más, ¿verdad? Tomar este doctorado. Un gusto y estamos a sus órdenes. Muy bien, Servando, muchas gracias. Y bueno, yo le preguntaría a Servando, ¿cuántos cursos, cuántas materias del doctorado lleva ya? Esta sería la 11. Ah, caray, me faltan 4, doctor, y menos esta me faltarían 3. Excelente. Bueno, pues bienvenido a esa recta final del doctorado, Servando. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera platicarnos de sí? Si me permite, ¿puedo continuar, doctor? Déjeme activo el video. Luis Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, por supuesto que sí. Muy amable, doctor, y pues muy contento de trabajar de nuevo con usted. Siguiendo, lo interrumpí, siguiendo las preguntas con las que bien nos introduzcamos, esta es mi 6ª materia. Apenas, pues no sé si ya empezando por la mitad o acabando el principio, como lo quieran ver. Dicen que la parte del desarrollo en todo cuento o ensayo es la parte más importante. Creo que el principio ya terminó, así que pues empecemos por lo bueno. En cuanto a qué me dedico, pues soy docente frente a grupo de informática y programación en el CBETA 90 aquí en Ciudad Cuauhtémoc. A su vez tengo algunas horas de matemáticas y física en la secundaria, pues de aquí cercana a la comunidad, es una secundaria rural. Ahorita favorablemente pues ya estamos de vacaciones en la secundaria, en el CBETA estamos regularizando a los muchachos reprobados y pues aquí estamos trabajando un poquito. En cuanto a lo que se ha logrado, pues soy ingeniero mecatrónico, máster en estrategia educativa también en la URN y a sus órdenes, compañeros y doctor. Muchas gracias, Luis Ernesto. Ya nos ha tocado trabajar con Luis Ernesto desde Ciudad Cuauhtémoc y pues ahora nuevamente bienvenido. Bienvenido y vamos a estar con esta materia interesante, esta asignatura, este curso, donde vamos a tratar de meternos al punto de los proyectos, cómo financiarlos y bueno, cómo conseguir dinero para hacer realidad pues todo lo que sin duda le falta a nuestro rompecabezas o ajedrez educativo. Gracias, Luis Ernesto. ¿Quién más nos dice de...? Yo sí me escucho. A ver, Rosalía, sí perdón. Soy Dani. Dani, sí la escuchamos. Pero ¿me ven? Porque yo no me veo. No la vemos. Está su cámara apagada. Ya le puse la pantallita. A ver. Bueno, por lo pronto, mientras le muevo, me voy presentando. Claro. Yo soy Daniela Espinosa. Soy docente frente a grupo. Ahorita... No sé más la tecnología, soy indio, güey. Es mala tecnología, soy indio. Ok. Soy docente frente a grupo. Creo que esta es mi 8ª materia aquí en el doctorado. Y lo interesante, como comentaba ahorita el doctor, es de esta materia es pues ver de dónde pudiéramos obtener recursos y financiar proyectos para la escuela, con esto de que han surgido muchos rumores de que se han cancelado programas que apoyaban a las escuelas y que ahora los recursos van a ser directos para los padres de familia. Entonces pues va a ser un boom. No sabemos si es cierto o no, ¿verdad? Pero esperemos que por parte de los docentes podamos gestionar y conocer a qué instancias llegar o qué proyectos hacer para las mejoras de las escuelas, porque pues sí han ido decayendo bastante, ya que hay una apatía por parte de los padres de familia en no cooperar con las cuotas pero pues no piensan, ¿verdad?, que es para las mejoras, para que sus hijos estén en buenas instituciones. Pero vamos a ver, tratar de sacar el mayor provecho de esta asignatura. Claro que sí, Daniela, vamos a tratar de
incluso, ¿por qué no?, meternos un poco en las sesiones a revisar lo que está pasando en el espectro nacional, en los temas de la política educativa actual, en los temas de el Estado y las responsabilidades que tienen con la escuela pública, ¿no? Y hasta dónde se están cumpliendo. Pero vamos también a tratar de que el curso vaya mucho más allá de eso, ¿sí? Porque al final del día, pues como doctorantes creo que tienen que acumular o acrisolar todos los datos posibles, pero no las responsabilidades, ¿no? En el sentido de quién resuelve lo que el abandono, coincido totalmente, Daniela, el abandono espantoso en el que está sumida fundamentalmente la educación básica, en aspectos claves que tienen que ver con la infraestructura, con el equipamiento, con el mobiliario, y pues de paso, como quiere, revisamos qué quiere decir Esteban Moctezuma con eso de la nueva escuela mexicana. Así es. A ver a qué se refiere. Daniela nos decía que, perdón, que usted está frente a grupo, ¿en qué nivel? En primaria. Soy maestra de primaria. ¿Y en qué región? Aquí en Chihuahua, en la colonia Santa Rosa. Usted está aquí en la ciudad de Chihuahua, en la Santa Rosa. Pues bienvenida. Muchas gracias. Y, pues hay por ahí, acérquese a algún desarmador y échele talacha a su cámara, no se cree. Sí, me estoy comunicando con Ángel. Perfecto, para ver qué pasó ahí. Ok, gracias. Sí. ¿Quién guste continuar, por favor? Si me permite, doctor. Rafaela. Rafaela, bienvenida, cuéntenos. Déjeme enciendo mi cámara. Hola, buenas tardes a todos. Es mi 12ª clase, doctor, la segunda con usted. Yo soy asesora técnica pedagógica en Ciudad Juárez, a nivel primaria. Soy licenciada en educación por la Normal de Saucillo y una maestría en desarrollo educativo por el Centro Chihuahuense. Me interesa mucho esta clase por la parte de la gestión de recursos pues yo lo veía como para la inversión hacia la investigación que pretendemos o queremos lograr en este doctorado. Entonces me interesa mucho esa parte de ver cómo se gestionan los recursos para los nuevos proyectos de investigación, sobre todo. Muy bien. ¿Usted es de esa región de Juárez? Sí, doctor. Aquí nacida, criada y pues aquí viviré yo creo siempre. Perfecto. Bueno, pues bienvenida nuevamente, Rafaela. Me da mucho gusto saludarla nuevamente. Igualmente, doctor. Gracias. Pues ya se han presentado Servando, Luis desde Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Luis Ernesto desde la capital de la manzana en Cuauhtémoc, Daniel Espinosa aquí en Chihuahua y Rafaela Mendoza desde Ciudad Juárez. Pero todavía hay compañeros que ahí Rosalía creo que se anima. Sí, doctor, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Rosalía, a ver, la vamos a ver en cámara, ahí está usted. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Nos vimos apenas hace una semana. Sí, es mi segunda oportunidad de coincidir con usted, doctor, y pues me alegra mucho para saber cómo nos puede guiar precisamente en esta asignatura y conocer un poco más sobre el financiamiento y gestión, ¿verdad?, de recursos. Pues mi nombre es Rosalía García, soy ATP de la zona 122, aquí en Lázaro Cárdenas, que estamos en el municipio de Neoqui. Y pues quisiera también saber sobre a qué instancias llegar, qué puertas tocar para saber cómo se pueden llegar recursos a las supervisiones escolares, ya que están descubiertas casi 100%. No hay recursos que le lleguen nada más lo mínimo, que son hojas de máquina, clips y marcatextos y cintas adhesivas. Entonces, ya lo demás, que computadoras y todo eso, no nos llega, ¿sí? Intentamos estarlos gestionando directamente con los docentes, ¿verdad? Con cooperaciones o con actividades extracurriculares.
Y pues un honor estar otra vez con ustedes, compañeros, y usted también con usted, doctor. El honor es mío estar con todos y todas ustedes. Ahora en un horario algo particular, los días martes a las 6 de la tarde. Desde donde anden, si andan de vacaciones, pues de ahí se conectan y de ahí platicamos. Es el martes por la tarde. Hasta en el bar se puede, nomás que aguante 3 horas ahí el mesero para servir. Pero es un espacio, me refiero en el comentario que es un espacio cómodo, que lo pueden hacer desde su casa. Y pues bienvenidos, bienvenida Rosalía, y muchas gracias. Que nuevamente estamos en contacto. ¿Quién sigue? Sí, doctor. Quiero aprovechar el momento. Claudia, bienvenida. Sí, gracias, doctor. Bueno, ya había tenido la oportunidad también de trabajar con usted en presencial, ahí en las instalaciones de la URN, y ahorita, pues, qué gusto estar también compartiendo ahora desde este medio virtual. Mi nombre completo es Claudia Guadalupe García Terrazas. Yo soy nacida en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Vine a estudiar a la Normal del Estado en el 98 y aquí me quedé desde entonces, ¿verdad? Trabajo en el nivel de educación especial y en el 2015-2016 gané una dirección, me fui a trabajar a la ciudad de Delicias, al Centro de Atención Múltiple número 1. El año pasado tuve la suerte de que me acercaran a la ciudad de Aldama, en el Centro de Atención Múltiple 40, y ahorita estoy aquí trabajando en una USAER. Excelente. Y pues igual, ¿verdad? Que las compañeras, echarle muchas ganas a la clase, aprender bastante sobre lo que es la gestión. Ahorita comentaba la compañera que está llegando, pues, materiales, ¿verdad? Escasos materiales para las ATPs, para las direcciones, las supervisiones, pero pues bueno, siento que educación especial todavía depende de lo que educación regular nos comparta. Entonces, pues bueno, es una oportunidad muy buena ahorita el tomar esta clase para ver qué podemos hacer. Muchas gracias y bienvenidos a todos los compañeros. Gracias, Claudia. Bienvenida también usted. Gracias. Pues ya nos han compartido Servando, Luis Ernesto, Daniela, Rafaela, Rosalía y Claudia. Pero quedamos algunos por ahí pendientes. Profe, si quieren. Sí. Buenas tardes. Adam, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros. Es un gusto verlo de nuevo, profe. Gusto es mío, Adán, desde Nuevo Casas Grandes. Así es, estamos en Nuevo Casas Grandes. Bueno, para los compañeros que pues no conozco y no me conocen, mi nombre es Adán Rosendo Juárez Rubio. Trabajo en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, nacido y no formado porque ya me albureé solo, pero está bien. Mi formación académica, pues la licenciatura la hice en el Centro de Actualización del Magisterio en Juárez, licenciado en Educación Primaria. Tengo una licenciatura en Contabilidad Pública aquí en el Tecnológico Nuevo Casas Grandes, en una especialidad en Finanzas, pero ya adentrado en lo que es la educación, tengo una maestría en Educación Primaria que la cursé en la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues ahorita ya estamos trabajando aquí en lo que es el doctorado. Trabajo en Educación Especial, en el nivel de preescolar, aquí mismo en la zona de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Pues un gusto y ahorita estuve escuchando algunos comentarios de lo que es la gestión y financiamiento, así se llama la materia. Pues yo también, y no nada más en cuanto a que estamos desaparecidos un poco de lo que es ¿cómo llamarle? Pues casi somos un apoyo alterno a educación básica, lo que es educación especial, ya nos están relegando un poquito. Pues si estamos relegados hasta en eso, pues obviamente vamos a tener hasta faltas de materiales, ¿verdad? Entonces le dan prioridad a lo que es la educación básica y pues educación especial tristemente pues se rasca como puede o como Dios le da a entender. Entonces veo ahorita en esta materia pues una oportunidad personal. Yo lo vi así como que, al igual que la compañera que era Rafaela, creo,
que decía que más que todo como para cómo financiar algún proyecto de investigación que se derive de aquí. Pero bueno, no nada más para eso nos va a servir, espero sacarle frutos también como para desenvolvernos mejor y poder obtener más recursos en lo que es nuestro trabajo, en la USAER o en la educación especial. Bueno, pues, profe, esa es la presentación. Muchísimas gracias y estamos para servirles. Muchas gracias, Adán. Bienvenido nuevamente. Me da gusto, igual que a otros compañeros con los que ya compartí tiempo, conviví, como Rosalía, Servando, Rafaela, Luis Ernesto, Wanda incluso, que por ahí veo que anda también ahora, y Víctor, me imagino que es Víctor de Parral. Sí, así es. Ah, muy bien, qué gusto, Víctor. Y bueno, creo que vamos a descubrir muchas cosas. Veo en sus comentarios que traen una idea quizá muy local, porque es la necesidad que primero aprieta, ¿no? La que primero exige. Pero en este tema de la gestión y el financiamiento de proyectos, nos tenemos que ir a temas mucho más amplios, de una mayor envergadura, y que tienen que ver con quizá el poder resolver temas que no necesariamente se tienen que salir de la escuela, pero que los proyectos que valen la pena van a tener una capacidad que trascienda a la escuela, que trascienda a el aula, porque al final del día, la escuela y el aula son una responsabilidad de la autoridad. Entonces, vamos a ir caminando, va a haber preguntas interesantes de las que estoy seguro que van a aprender aspectos o van a conocer aspectos muy significativos de cómo se resuelve el financiamiento de la educación en este país y en otros países. Y les decía a la participación de Daniela, que vamos a darnos tiempo para discutir un poco sobre lo que tenemos. No lo vamos a dejar de lado, también vamos a tomar en su oportunidad algunos minutos para poder hablar sobre lo que viene. Y sobre lo que viene, antes de que continúen las presentaciones, me refiero al decreto del 15 de mayo, donde se reforma el artículo 3º constitucional. Es un decreto que reforma 3 artículos, el 3º constitucional, el 31 constitucional y el 73 constitucional. Me parece que es importante que los abordemos y que también abordemos los 18 artículos transitorios que trae ese decreto. No son temas específicos del curso, pero creo que son temas colaterales de vital importancia para poder tratar de entender lo que vendrá en el macro, ¿no? A nivel de las políticas públicas que abrazan a este país, pues, ¿cómo se le va a hacer? ¿O qué va a pasar? ¿No? Porque sí puede haber un discurso muy alentador de reformas y de novedades, pero cualquier reforma, la que ustedes me pongan sobre la mesa, cualquier novedad que esté traducida en una innovación, requiere de dinero, requiere de recursos financieros. Sin eso no pasa nada, ¿sí? Entonces, creo que ahí está anclada la parte interesante de este trabajo que vamos a hacer en el curso. Decía Luis Ernesto, ya lo que comenzamos, ahora viene lo interesante. Pues esta es una de las partes interesantes, porque gestión y financiamiento de proyectos, curiosamente, es uno de los cursos que dentro de la malla, de la currícula, son de las optativas, ¿sí? Pero es una optativa muy interesante que se ha venido anclando dentro del doctorado y que yo con mucho gusto pues voy a facilitar de la mejor manera el proceso. Muchas gracias, Adán, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, maestro, y acuérdese que al andar de la carreta se acomodan las calabazas. Se acomodan las calabazas, tienes razón. ¿Quién dice yo de
los que nos están faltando. Pues si permiten. Ándele, por favor. Bueno, primeramente vamos todavía, estoy sacando lo pendiente, pero es un placer volverla a saludar. Gracias. Y precisamente mi hija, la que operaron en diciembre, acaba de terminar la maestría ahí con ustedes, también en línea. Entonces, pues esperemos seguir y aprendiendo. Nunca deja uno de aprender. Nunca. Lo que sí que hago este comentario, pues yo les digo que el gansito, si no tiene relleno, no es gansito. O sea, si no hay billetes, no hay nada. Aquí en China, pueden hacer lo que sea. Entonces, le había comentado que estaba yo con la escuela de los tarahumaras aquí en el albergue San Andrés. Sí. Y me llegó la noticia, se los comento, de que hay muchos recursos, no sé en qué fondo, que ya está para las escuelas. El problema está en saber gestionarlo y que aparte de eso, les cambiaron de nombre, al parecer por la manera tan inteligente de manejar los otros recursos, pero que ya hay. No sé, esto lo platicaron maestros de la escuela primaria y preescolar que hay ahí en el albergue. Entonces, pues yo creo que sin dinero no huele el perro, ¿verdad? Sin dinero no hay nada. Puede haber mucho ánimo, ¿verdad? Mucho ímpetu. Aunque yo creo que hay una cosa interesante. La tradición mexicana se hizo que hubiera billetes y poco trabajo. Y eso sí, muchas estadísticas. Pero pues esperemos que nos sirva a aprender algo más. Y pues un placer volverles a ver, saludarlos y aunque sea virtual, empieza uno a tomarles un afecto pues muy real, muy positivo. Esperemos continuar aquí en la línea y pues gusto en saludarlos y gracias por aguantarnos también. No, hombre, Víctor, bienvenido desde Parral, con todo un esfuerzo ahí de por medio y pues en cada una y en cada uno de ustedes se reconoce porque este tema de profesionalizarse tiene un ingrediente de voluntad bastante significativo. Y lo otro, pues el esfuerzo de hacer posible, pues, estar en un doctorado implica erogar, hacer un esfuerzo, sacrificar algo. No nada más el tiempo, también recursos. Por tal razón, pues bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Creo que nos estaría faltando Marisa, Wanda. Sí. Marisa, pues aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y bueno, soy de Nuevo Casas Grandes también, como algunos de mis compañeros. Y bueno, yo no había tenido la oportunidad de estar en alguna de sus clases, profesor. Y bueno, pues actualmente yo trabajo en un negocio propio. Y sobre mi formación, yo tengo una formación en turismo y una maestría en educación por el TEC de Monterrey. Y pues como todos, estoy aquí para aprender sobre gestión y financiamiento de proyectos. Pues es todo, doctor. Muchas gracias. No, bienvenida, Marisa. Se nos va a hacer de mucha utilidad el que usted tenga un perfil diferente en parte de su formación para estar aquí. Y bueno, pues con la confianza plena de que vamos a tratar en esto de lo virtual y de nuestros correos electrónicos, pues mantenernos en contacto con el curso, durante el curso y por supuesto que posteriormente, pues ahí vamos a seguir. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí. Wanda. Wanda, que está en su iPhone. Aquí estoy, doctor. De Casas Grandes también, ¿verdad? Sí, así es. Cuéntenos, Wanda. Ok, pues igual soy de aquí de Nuevo Casas Grandes, es la segunda materia que tomo con usted.
Y pues actualmente sigo laborando en la escuela primaria particular de Colonia Juárez. Estoy como auxiliar administrativo, no estoy frente a grupo, pero sí me parece pues muy interesante la materia y al igual pues mis expectativas son aprender todo lo referente al gestionamiento a la gestión de financiamiento para los proyectos. De hecho, me parece muy interesante, pues, porque laboro en un ámbito particular, entonces, pues, es un poquito diferente a lo público. Claro, sí, sí. Y con gente muy industriosa, ¿no? Que la verdad serían los primeros en apoyar y favorecer un buen proyecto. Así es. Sí, 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 muy, muy bien. A ver, Betsabe, por favor. Está avisando que tiene problemas. No, aquí estoy ya llegué. Okay. Sí, ya se pudo. Las ventajas de tener un esposo ingeniero en tecnologías. ¡Yay! Bienvenida, Betsabe. Muchas gracias, doctor. Estamos en la parte de las expectativas de la clase. Sí, presentándose un poco quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, y que, claro, todo lo que le quiera sumar. Bueno, mi nombre es Betsabe Ruiz Esparza Flores. Actualmente laboro en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Estoy a punto de mudarme de empleo, así que deseenme buena suerte. Soy escritor publicado. Mensualmente publico en revistas enfocadas a padres de familia. Y pues aquí estoy, lo logramos. Pensé que no lo iba a lograr el internet, pero sí lo logró al final. Bienvenida, Betsabe, bienvenida. Y pues aquí vamos a estar con este curso de gestión y financiamiento de proyectos. Sí, estuve viendo el material y está, al principio que vi los números y dije, wow, y después vi políticas y ya empecé a entender. Matemáticas no, dice, pero bueno. No, al contrario, también me gusta mucho, en realidad la estadística está bien chida y demás, pero así abrir el documento no me esperaba que me los aventaran así, ¿va? Así como que... Sí. Y por cantidades tremendas. Pero bueno, pues bienvenida. Y vamos a ir trabajando estos temas de la gestión. Bueno, pues ahora sí, ya que todos se han presentado, Adán, Betsabe, Rosalía, Marisa, Claudia, Servando, Luis Ernesto, Víctor, Wanda, Rafaela y Daniela, hasta este momento se mantienen aquí. Yo soy Horacio Chavarría. Adán, que me faltó por ahí, Adán. Horacio Chavarría, soy profesor de posgrado desde hace unos 28 años, de 40 años que tengo en el tema de la docencia, del magisterio. Y fundamentalmente para la URN soy profesor fundador del doctorado en las 3 modalidades que el doctorado ofrece: en la presencial, en la modalidad mixta, que es muy complicada porque hay que operar con una sala donde hay presencia y aparte estar en esta ventana que nos permite conectarnos, y la virtual. De hecho, mi registro para URN es como profesor virtual, como también tengo este mismo registro como profesor virtual para la Brigham Young University de Provo en Estados Unidos, en el estado de Utah, y para la Universidad Autónoma de Chihuahua. Desafortunadamente, en Chihuahua, en el país, no hemos desarrollado de una manera efectiva los temas que tienen que ver con la educación virtual.
operamos con recursos que son muy básicos, que también no por básicos dejan de ser útiles, pero este es un formato para apoyar los procesos educativos muy generoso, en el sentido de que podemos desde casa, podemos desde nuestros espacios estar en línea, estar en una plataforma que nos permita desarrollar algunas tareas y acciones para nuestra profesionalización, que de otra forma sería para muchos imposible. No para todos, pero para muchos imposible. El caso es que aquí estamos en la URN doctorado. Yo solo trabajo para el doctorado. Tengo a mi cargo 3 cursos. Un curso de gestión, que es el tema o los temas básicos para entender la escuela. Porque al final de cuentas, el doctorante en educación tiene como su principal reducto para hacer inteligencia, para hacer investigación, para hacer aportaciones, innovación, una pieza de todo lo que abarca la política educativa de un país, de un continente o de este planeta. Y ese espacio específico se llama escuela. Y entonces la escuela se convierte en una pieza fundamental de la galaxia o de todo este entramado que tiene que ver con la educación. Y la escuela no nada más desde la perspectiva de las infraestructuras. La escuela desde las características y condiciones del pensamiento, de esos temas que aglutinó la filosofía de los clásicos y que de alguna forma la hemos ido sustituyendo por algo más tangible, ¿no? Toda esa filosofía, toda esa forma de ver y de pensar, la hemos ido sustituyendo por la escuela como el edificio o el espacio. Pero bueno, ese curso es de la escuela como organización, y que la han tomado en sus manos muchos autores. Y la escuela como organización, pues es ni más ni menos que trabajar los temas sistémicos, el enfoque sistémico de la escuela como sistema. Y pues hay grandes personajes que nos ayudan a ver la escuela hacia adentro y hacia afuera, todas sus fortalezas, todas sus posibilidades de desarrollo y de posicionamiento ante las diferentes sociedades donde la escuela se ubica, ante los diferentes contextos y a quienes les tiene que responder. Ese es un curso interesante que ya han tomado por ahí algunos de ustedes conmigo. Hago un alto porque creo que se nos incorpora LGU10, que está ahí en pantalla, pero si se presenta desde un LG. Es Dani. ¿Es Dani? Sí, Daniela. Ah, bueno, entonces Dani, ya la vimos a Dani. Era quien tenía problemas con su cámara. Bueno, no, creo que no nos escucha Dani. Pero bueno, ahorita ya ella está ocupada en que sí la escuchemos. En fin, el otro curso que tengo a mi cargo es, recientemente me han pedido que lo atienda, y es el de la escuela como sujeto de la innovación. Regularmente las reformas han propuesto mejoras, pero hasta ahí, ¿sí? Y luego me parece que esas mejoras podrían escalar
hasta llegar a ser espacios de innovación, donde de verdad transformemos, cambiemos algunas cosas. Creo que ya está Dani por ahí. ¿Ya nos escucha, Dani? Sí, ya, pero tengo conectada la... Ay, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Tengo el celular y la computadora, a ver si me ven. ¿No? ¿Todavía no me ven? Sí, ¿cómo no? Ah. Sí, Bueno, vemos. ahora sí. Perfecto, mire, y ahí están ya sus colegas, doctorantes, compañeras. Ah, perfecto. Sí. Muy bien, Dani. Bueno, y el tercer curso que tengo a mi cargo es este curso de gestión y financiamiento de proyectos. Y aquí lo que tratamos de hacer es desarrollar toda una posibilidad de meternos al mundo de los proyectos, pero pues más en grande que lo que pudiera significar solamente nuestro espacio para el aula o la escuela. Voy a tomarme un segundito para poder subir a la plataforma, a su pantalla, a la plataforma y analizar los materiales. Permítame, seguimos en el aire, un segundo nada. Bueno, ya tienen ahí en su pantalla la plataforma que ustedes ya la revisaron. Gestión y financiamiento de proyectos. Hay una bienvenida que vamos a tratar de leer. Yo les pediría que ahí me apoyen. Si Betsabe me puede apoyar con el primer bloque, presentación, el primer. Muy bien, ahí les va. Usted me dice cuándo. ¿Listo? Por favor. Sale. Presentación. Este curso introduce al doctorante en educación en el complejo y controvertido campo de la relación entre la política, economía y educación. A partir de un enfoque participativo será posible conocer, reflexionar y debatir sobre los problemas de financiación de los sistemas escolares públicos en el contexto de la pobreza, el desempleo, la reducción del gasto educativo y los efectos de la ineficiencia distributiva del ingreso entre los estados y los municipios. Bueno, pues gracias, Betsabe. Esa primera parte ya de por sí creo que es demandante, es compleja, es muy obesa en términos de todo lo que se tendría que ver en materia de política, que es desde donde se determinan muchos de los procesos que tienen que ver con los recursos, porque estos están instalados en una ley, que es la ley de ingresos, la ley de egresos. Son obviamente procesos que se definen en el Congreso de la Unión, en las cámaras, fundamentalmente en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, pero que debe ser avalada por la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores. Y el tema de las economías, que tiene una relación muy estricta con Hacienda, y que, pues, obviamente, al interior, Hacienda tiene una serie de mecanismos que la regulan o la autorregulan o le apoyan a su regulación. Y estos recursos que en la política y la economía se tienen que distribuir a todas las disciplinas del entramado político gubernamental, pues tocan, por supuesto, que al sector comunicaciones, al sector salud,
al campo, el tema de la justicia, a comunicaciones y transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no queda fuera la agenda educativa. Por eso aparece ahí en un tercer momento esta relación con el campo educativo de la parte política que determina de la parte económica que ejecuta. Y a partir de un enfoque participativo será posible conocer, reflexionar, debatir sobre problemática de financiamiento a los sistemas escolares públicos, y luego le vamos todavía a añadir en contextos de pobreza. Si México tiene 80 millones de pobres, de los cuales la mitad vive con menos de $1 diario y la otra vive con menos de $2 diarios, que son rangos que determina el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues la verdad es que estamos en un territorio de pobreza y se tienen que administrar recursos para estos sujetos que viven en el territorio nacional y que la verdad sobreviven con muy pocos recursos económicos. En este espacio también tenemos pues el tema del desempleo, que está pues registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la reducción del gasto educativo con recortes y pues los efectos de la ineficiencia en la distribución del gasto en los estados, y un sector que me parece que es importante porque casi nunca se toca como debiera ser de fondo, que es el municipio. Pero me gustaría que en esta primera parte que nos leyó Betsabe, alguno de ustedes me pudiera hacer algún comentario adicional al que yo ya he hecho. Yo. A ver, por favor. Pues es que la verdad, sinceramente, pues es como que algo muy extraño para mí, porque México es un país rico en diferentes aspectos. ¿Cómo se llama? Bueno, o sea, contamos con los recursos suficientes para ser un país de casi, pudiera yo decir, de primer mundo, porque pues tenemos los elementos para hacerlo. Sin embargo, creo que no se han manejado los recursos adecuadamente para poder potenciar lo que es realmente la educación y que llegue hasta esas zonas que están pues muy, ¿cómo se pudiera decir? Pues abandonadas, pues. Y platicando yo con compañeros que trabajan en otras instancias, que dicen que pues que sí hay recursos, que sí hay apoyos, pero pues lamentablemente hasta el mismo sistema pone trabas para que uno no llegue a ellos, o no pueda uno pedirlos y pues ponerlos llevarlos a nuestras áreas de trabajo. Es lamentable que no se invierta en educación en nuestro país. O sea, se hablan de números muy bonitos y todo, pero la ayuda no llega. Y lo triste es que quienes tienen el interés de salir adelante o que tienen la posibilidad, pues terminan yéndose a otros estados a estudiar. Tal es el caso, por ejemplo, de los jóvenes que tuvieron que hacerse, ¿cómo se llama este director famoso de películas? Que les gestionó de alguna manera esos vuelos. Ajá, sí. Y ganaron, o sea, hay apoyo, pero pues para ciertas diligencias. La selección mexicana, o sea, no tengo nada en contra del fútbol, pero yo siento que les ayudan mucho, pudiendo haber ayudado, o sea, lo que se invierte en eso se puede invertir en otras cosas. Pero lamentablemente esa parte última que viene ahí lo que leyó Betsabe, sí está así como que muy fuerte, la reducción del gasto educativo, los efectos de la ineficiencia distributiva del ingreso entre los estados y los municipios. O sea, creo que tiene mucho peso las palabras que tienen en esas oraciones. Sí, definitivamente creo que no ha habido buenos administradores
quizá tampoco se ha llegado a contar con el recurso suficiente como para estar en esa situación que Daniela nos comparte, en el sentido de que me parece que la educación no tiene prioridad para los que definen y determinan los recursos que se utilicen en hacerla posible. Si así fuera, creo que se estarían resolviendo de fondo muchos problemas que hoy día persisten a pesar de que hay cambios en los gobiernos que ofrecen estas alternativas y estas esperanzas de que se pueda poner en otra dimensión el significado de esta disciplina, de esta agenda, de la agenda educativa en un país como el nuestro. Traduzco un poco mi dicho. A ver, realmente un país que tiene recursos va a suplir el que sus trabajadores, que los ciudadanos que están activamente generando recursos para este país, tengan salarios que no alcancen para cubrir las necesidades básicas de una familia, y entonces el gobierno tenga que generar una cantidad de becas para que a través de políticas complementarias las cosas puedan medio ocurrir al seno de los intereses y las intenciones de una familia. ¿Se han preguntado ustedes si en los países que tienen ingresos per cápita arriba de los $35,000 anuales existen las becas? Bueno, pues háganse la pregunta y yo les puedo anticipar la respuesta. México tiene un ingreso per cápita que apenas rebasa los $6,000 millones, los $6,000, Dios mío, me estaba yendo muy grande, los $6,000 anuales per cápita. Pero hay países, muchos países que están por arriba de los $42,000 anuales per cápita. Por supuesto que en estos países donde hay ingresos arriba de los $35,000 y hasta estos de 40 y más, no existe el concepto beca. No existe porque el trabajador ingresa lo suficiente para cubrir las necesidades básicas de los miembros de su familia. ¿Sí? Pero aquí, pues con salarios de pobreza, se tienen que generar becas y subsidios para todo. Y es donde el dinero se va de manera efectiva a los bolsillos de los ciudadanos. Y los economistas dicen que esos dineros que se entregan en efectivo no producen riqueza. Por el contrario, producen dos tipos de pobreza. Pobreza económica porque no van a ser las grandes cantidades. Y pobreza intelectual porque te van a meter en un estado de confort donde tú más vas a estar esperando que te llegue esa aportación y tú la citas como una aportación del gobierno, pero no, es una aportación de los impuestos que el mismo pueblo paga. Si hacemos esta serie de ecuaciones, pues nos podremos ir enterando por qué no hay desarrollo, por qué estamos metidos, sumidos en el subdesarrollo. ¿Y por qué nos parecemos más a los países del tercer bloque, a los países tercermundistas, ¿sí?, que algún país emergente? Y México, obviamente, tiene para mucho. Ahora hay un gobierno que nos ha prometido hacer un cambio, pero que por el contrario está empeñado a distribuir recursos, a distribuir dinero, ¿sí?
sabiendo que esos dineros no van a generar riqueza para este país. Y por el contrario, lo que ya les comentaba. Daniela, usted misma apóyenos a leer el segundo bloque. Dice, consistiendo, a ver, que me lo hago más grande porque no veo. Consistiendo que el doctorante emplee en un futuro diversas estrategias que enmarcan la toma de decisiones sobre la autogestión financiera de las instituciones educativas y que permitirán que sus acciones impacten en el mejora de la infraestructura escolar, la adquisición de materiales didácticos, la actualización docente, la permanencia del personal en las escuelas y la mejora del aprovechamiento escolar. Muchas gracias, Daniela. Miren, trato de explicar esta otra parte de la presentación del curso. A ver, el doctorante en un futuro tendrá que hacerse de muchas estrategias para tomar decisiones, porque no se trata nada más de profesionalizarse, no tendría sentido. Profesionalizarme y pues sentarme a esperar que el tiempo pase no tendría sentido. Todas estas estrategias que el doctorante tendrá que utilizar tienen que partir de la autogestión, es decir, la estrategia nadie va a venir a resolver que se financie y que se opere. No, tiene que partir de que va a haber un proceso de autogestión. Por supuesto, de autogestión de recursos financieros, ¿sí? Y bueno, estas autogestiones financieras regularmente son más creíbles si son cobijadas por una institución. Si no están cobijadas por una institución, pues se puede prestar a tener ciertas dudas sobre esa autogestión de recursos. Y bueno, las instituciones en torno a las cuales giran o giramos quienes estamos metidos en estos temas de educación, pues necesariamente tendrán que ser instituciones educativas. Y estas instituciones educativas regularmente requieren, y decíamos, la educación en este país, la básica fundamentalmente está abandonada, está dejada de la mano, está en el sótano. ¿Y dónde se mira, dónde se aprecia cuando una institución no tiene las condiciones básicas para operar una educación de calidad? Pues desde su infraestructura. Las condiciones irregulares o condiciones de infraestructuras inconclusas, insuficientes, de infraestructuras irrelevantes, ¿sí? Donde se construyeron espacios que quedaron abandonados porque no tienen ningún uso, porque no fueron programados para ser utilizados de manera específica. La adquisición de materiales didácticos, la actualización de los docentes, la permanencia del personal de la escuela y con todo esto, pues una parte que tiene que ver con el tema de los aprendizajes, ¿no? Si tienes una escuela bien, seguramente tendrás un espacio cómodo para que los alumnos aprovechen bien lo que se enseña al interior de esta escuela. Pero aquí puede haber una trampa, pequeñita pero significativa. Creo que en un principio, y me voy a adelantar, en el proyecto que hagamos, ustedes van a tomar como referente su escuela. De eso no tengo duda, porque es lo que tienen más cercano. Pero yo, desde este momento, y en la primera sesión, los voy a invitar a algo. Los voy a invitar a que, no importa, tomen como referente su escuela, pero fundamentalmente tomen como un referente del presente reflexionado, pensado, inteligente, una tarea, un referente que tenga como tarea pensar más allá de su escuela. Es decir, yo no puedo resolver un problema si solo resuelvo lo que no está pasando en mi escuela. Y ahora yo
con mi capacidad hago que eso pase, que lo que estoy esperando pase. No, no, no. Yo resuelvo cuando definitivamente generé condiciones para que cambien en las escuelas de un municipio, de una entidad, para que ahí sea precisamente donde cambien las condiciones. Desde ahorita yo los quiero invitar a eso, o sea, que el proyecto sea expansivo, que no se quede estrictamente anclado a mi espacio donde yo me desempeño. Es muy importante que yo ahí aporte, pero es más importante que mi aportación sea expansiva, que vaya a muchos más, que con lo que yo pude lograr una transformación o con lo que yo pude alcanzar una innovación, se beneficien muchos centros educativos más. Yo los invito a ir pensando en eso. No es tan sencillo, pero me parece que el doctorante tiene que ir generando condiciones para encontrarse ante situaciones genéricas. Hay que partir de las específicas, pero hay que ir entrenando a nuestra mente para que piense en acciones genéricas. Es decir, que puedan ser clonadas en cualquier área donde haya parecido o no un espacio educativo, parecido al que yo tengo más cercano, en el que me desempeño o no. Y pues eso no es sencillo, pero me parece que es donde hay un plus entre quien se está entrenando en un doctorado en educación y quien sencillamente tiene un título de profesor, y él va a pensar en su escuelita, en arreglar la cerca, la banqueta, el cristal que se rompió, pero no va a pensar de manera sistémica, ¿sí? Y entonces, pues él circunscribe su gestión a ese espacio. Esa es una invitación desde ahorita, y yo le pediría a alguien más que nos apoye con el tercer bloque. Si gusta yo, doctor. Por favor. Para ello, los aprendizajes esperados se crean a partir de contenidos del marco jurídico de la administración pública, la economía de la educación, los ingresos e impuestos a la educación y la nueva gestión de las organizaciones escolares. Sin embargo, habrá que considerar las experiencias en el diseño de fórmulas de gestión y financiamiento en proyectos escolares nacionales e internacionales. Sí, miren, esta parte es nada sencilla, nada sencilla. Nos dicen que los aprendizajes, sí, permítanme un segundito, perdón, aquí estoy de nuevo. Nos dice que los aprendizajes esperados se crean a partir de contenidos del marco jurídico de la administración pública. O sea, todo país quiere un tipo de ciudadano y lo va a formar a partir de un procedimiento jurídico que en este momento acaba de ser reformado el 15 de junio. Ese procedimiento jurídico se establece en el artículo 3 y ahí dice qué tipo de ciudadano debe formar la escuela pública en este país. El artículo 31 establece de quién es obligación que los hijos, y en este caso es de los padres de familia, vayan a la escuela pública obligatoria o bien obligada, es decir, hoy desde inicial hasta media superior, porque inicial también a partir del 15 de mayo es obligatorio. Todavía no está reglamentado ese decreto, pero ya la obligatoriedad está dicha, está dictada. Y entonces falta que ese decreto, que es esta parte del marco jurídico de la administración pública, aterrice en lo que se llaman leyes secundarias.
Y entonces se definan los recursos económicos que hay para educación y obviamente los procesos posibles, viables para hacer gestión desde las organizaciones escolares. Obviamente, aquí es donde entraría en buena medida esta necesidad de entrenarnos, primero para entender cómo formular y gestionar financiamientos, y luego para cómo definir esto que hemos denominado proyecto escolar, ¿sí? Y que si ustedes checan en el curso, solo se habla de proyectos. Yo estoy citando proyecto escolar porque sé que hacia ahí nos vamos a ir. Pero el hecho de que sea el curso Gestión y Financiamiento de Proyectos implica que no solamente nos vamos a situar en los proyectos escolares, vamos a ir mucho más allá de los proyectos escolares. Obviamente lo que el tiempo nos dé. Y por supuesto que es aquí donde cabe que analicemos pues estos artículos de esta Carta Magna nuevamente reformada. Ya nos daremos la oportunidad. Yo espero que la mayoría de ustedes en su ocupación de docentes en cualquiera de los niveles educativos de básica, media superior y superior, pues hayan ya leído por lo menos lo que tiene que ver con el decreto publicado el 15 de mayo del 2019. Y eso va a ser una gran ventaja, que ya lo hayan leído, porque entonces podremos estar en un plano de iguales para discutir. ¿Y alguien más me puede apoyar con el último bloque de esta? Si gusta, yo lo leo, doctor. Por favor. Sí. Bienvenida. Este curso abre el panorama sobre el gasto educativo al considerar este como una inversión para el desarrollo socioeconómico de las ciudades, los estados y las naciones. Más allá de considerar la educación como una salida o un bien consumo, se considera prioritario resolver mediante la planeación estratégica de proyectos que propicien la participación y la corresponsabilidad social para reducir las brechas de analfabetismo científico, tecnológico y educativo. Bueno, muchas gracias, Marisa. Pero pues esta parte cierra, dice, bueno, pues este curso nos abre un panorama para revisar el tema del gasto educativo y de esa inversión educativa que se genera año con año, a partir obviamente de ese marco legal que ya checamos en un bloque anterior. Y más allá de considerar a la educación como una salida o un bien consumo, pues considerarlo pues como considerarlo como un componente fundamental de la vida de nuestro país y de otros países, porque vamos a tratar de hacer un comparativo. No nos vamos a quedar nada más con México. Vamos a ver, tampoco nos vamos a ir muy lejos. Quizá nos situemos en Sudamérica a ver cómo resuelven ellos. Porque comparar, dicen que es odioso, pero luego es necesario. ¿Sí? Y aquí, obviamente, le vamos a entrar un poquito a esto de tratar de aprender o de conocer de manera sutil, de manera sencilla, qué está pasando en otros países que también pasa en el nuestro o que no pasa en el nuestro en materia de gasto educativo. Y bueno, como este doctorado está pensado a partir de ciertas competencias
yo he tratado de dejar en 5 competencias que las detonemos. Ni siquiera sé si el tiempo nos va a alcanzar para que lleguemos al fondo de las cosas, pero sí creo que nos va a alcanzar para detonar de una manera muy interesante el tema de las competencias de los doctorantes en educación. Y aquí, con este curso se pretende perfeccionar las siguientes competencias. Me voy a permitir leer la primera. El doctorante debe adoptar una filosofía de equidad, justicia, de pertinencia y suficiencia en la distribución de recursos financieros a la escuela pública. O sea, el doctorante debe conocer cómo se resuelve el financiamiento de la escuela pública. ¿Quién paga a los profesores? ¿Quién paga el gasto corriente de la escuela? ¿Quién se encarga de los temas relacionados con la infraestructura de las nuevas escuelas o con el mantenimiento de la infraestructura de las escuelas que ya han sido construidas? ¿Y hasta dónde alcanza, pues, el dinero para atender la escuela pública? Luego a mí me gusta mucho tener datos un poco pensando en la numeralia de lo que es nuestro país. ¿Ustedes tienen idea de cuántas escuelas de educación básica hay en este país? ¿Quién tiene algún dato? Más o menos este país tiene 250,000 escuelas de educación básica, en números cerrados. 250,000 escuelas de educación básica, y de esas 250,000, 6,500 están aquí en Chihuahua. 6,500 escuelas están aquí en Chihuahua. ¿Sí? Entonces, si hay 250,000 escuelas de educación básica, ahora déjenme les doy otro dato. De esas 250,000, el 52% son escuelas de tiempo completo y atienden a 33 millones de alumnos. Y el 48% de esas escuelas son escuelas multigrado y atienden a 3 millones de estudiantes, aproximadamente. Estoy dando números muy cerrados para no meternos en la estadística porque no es el momento ahorita. Pero yo creo que les estoy dando datos que ya los tienen que meter en un plano de pensar, a ver, si de 250,000 escuelas, el 52% son escuelas de tiempo completo, pues nada más hagan la operación matemática para saber que prácticamente 130 y tantas mil escuelas, ¿sí?, de tiempo completo implican 130 y tantos mil directivos, por ejemplo. Y que si multiplicaras entre un promedio de 8, sería el número de supervisores que tú requieres, nada más para atender escuelas de tiempo completo. Pero si revisamos decretos donde dice máximos y mínimos de alumnos, y hay uno que dice que a partir de 16 alumnos tendrán un profesor, ¿sí?, oficial, idóneo, dirían las pasadas leyes, pues ahí hay que ir haciendo números de cuánto implica el costo de la educación en este país. Y luego si te dice que de 6 alumnos a 15 lo atenderá una figura del Consejo Nacional de Fomento Educativo, pues hay que ver cuántas escuelitas rurales están repartidas en este país. Con ese porcentaje que yo por ahí les pasé, también nos tendríamos que enterar que hay una cantidad impresionante de escuelas multigrado que las atienden 1, 2, 3, 4 o 5 maestros y no son de tiempo completo. Y tendríamos que empezar a hacer números. Pero no hay ningún decreto que diga que quién atiende a comunidades donde hay menos de 5 alumnos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Que es donde tenemos un serio problema de cobertura. En el mundo de la política y de los discursos nos dicen que eso está resuelto.
La verdad es que no está resuelto. La verdad es que hay muchos niños que no están realizando su derecho de ir a la escuela, de la educación como un derecho. No están realizando su derecho de ser educados. Y estos datos que les estoy comentando son fundamentales para la hora de desarrollar proyectos genéricos. Son fundamentales. Pero bueno, ¿quién me ayuda a leer la segunda balita de las competencias? La segunda competencia. Yo, doctor. Por favor. Conocer las bases jurídicas, políticas y teóricas de la gestión financiera de proyectos que le permitan desarrollar un proceso de planificación presupuestaria efectiva en la escuela. Gracias. Fíjense, las bases jurídicas, y vamos a comenzar con estas leyes. Hay que conocer cómo se resuelve el tema de las finanzas en este país para poder pensar en cómo se deben construir los proyectos de financiamiento para la escuela. ¿Sí? Ahora que se supone que no van a existir instituciones que resolvían el tema de las infraestructuras y que en algunas se generaron condiciones de profunda corrupción. Se habla de entregar el dinero directamente a los padres de familia. Pues caray, yo no sé si ese tema es parte de un paquete de ocurrencias que escucho cotidianamente o está muy bien pensado. Digo, al final de cuentas, en muchas de las asociaciones de padres de familia, por lo que ustedes quieran y manden, el director de la escuela es quien termina resolviendo cómo se gastan los 2, 3 pesos que llegan ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué van a hacer los padres de familia? ¿Les van a dar algún entrenamiento para que ellos usen el dinero? ¿O qué parte no sabemos, no? Pero bueno, esto implica que el doctorante, pues sí, se meta a enterarse a fondo, a detalle, al máximo detalle posible de cómo están legislados y cómo se pueden desarrollar los proyectos que beneficien financieramente a la escuela. La tercera competencia, ¿quién me apoya? Yo, doctor. A ver, Adán. Bienvenido. Examina los problemas que enfrenta el equipo directivo en el nivel teórico y práctico para procurar fondos externos. Miren, aquí hay una parte central que duele mucho. ¿Quién tiene que resolver los problemas de una escuela? Si se quebró el cristal, ¿quién es el primero que recibe el problema en su escritorio? El director. Y bueno, ¿cuántos problemas se enfrentan los directores de las escuelas? Y aquí de fondo hay una situación más grave todavía. Yo no conozco ninguna escuela que forme directivos. Conozco escuelas normales que te forman como licenciado en X, Y o Z. O bien otras escuelas, pero que te formen como director. ¿Sí? Que traigas un título, ¿sí? Donde tu formación sea para dirigir. O traigas una certificación, si no necesariamente un título, donde tú vas a ser el director. Se aprende a ser director en el terreno de batalla. Ahí se aprende a ser director. Doctor. Sí, por favor. Doctor, sí, esa parte que está comentando es muy importante, o sea, porque pues me ha tocado ahorita pues conocer a algunos compañeras que pues ellos no tienen la culpa, simplemente el sistema les dio la oportunidad de estar ahí, de buscar un puesto más arriba, y en este caso me tocó estar en una escuela donde iba llegando una maestra con 3 años de servicio. Habrá gente muy capaz con esos 3 años de servicio, gente muy tenaz con los pocos recursos que tiene, pero me tocó ver que enferma, estresada, de estómago y cuanta cosa, porque precisamente como usted menciona, no saben las personas que están ahí cómo resolver un problema
por ejemplo, con el gas, ahora que acaba de pasar el invierno, un vidrio quebrado o una actividad que no le funcionó y que tuvo que buscar recursos, o sea, no pueden con ese simple paquete. Digo simple paquete porque no hay que descuidar lo otro, que era lo educativo, ¿verdad? Claro. Pero sí batallan demasiado, pues esa pues no es culpa de ellas. Ahora, se le dio la oportunidad y pues bendito, ¿verdad? Pues ahí están. Pero sí es una parte que se tiene que mejorar. Sin duda, definitivamente el tema de la formación de directivos o de la certificación de directivos es una agenda pendiente, ¿no? Que tiene que ser considerada, que alguien la tiene que tomar en sus manos. Yo espero que la nueva escuela mexicana traiga contemplados temas de este calibre, ¿no? Lo espero de verdad que así sea. Pero sí es un tema que tenemos que seguir discutiendo, que tenemos que seguir platicando. ¿Quién me apoya con la cuarta competencia? Yo, profe, si quiere. Sí, por favor. Y se crea redes en contacto o enlace con el sector social y empresarial para movilizar recursos comunitarios, así como diseñar fórmulas de financiamiento educativo con base en operaciones comerciales escolares y en gestión de recursos externos. Ahí hay un punto que también me parece que la nueva administración federal canceló, esto de decir que no se le dé dinero a las asociaciones civiles, pero ahí creo que hay un nicho importante de oportunidad. Cómo el dinero del sector social o del tercer sector puede aprovecharse para apoyar los vacíos de la escuela pública fundamentalmente. Y aquí obviamente tenemos que ir a la gestión de recursos externos. Y finalmente hay otra competencia que es analiza, interpreta, evalúa y presenta datos cuantitativos financieros avanzados con base en los principios de contabilidad y de rendición de cuentas, incluyendo además mediciones matemáticas y estadísticas para destacar tendencias e implicaciones de las finanzas escolares. Quizá en esto el texto está como para publicarlo, pero sí nos vamos a ir a temas que tienen que ver con recursos y que nos van a meter en la dinámica de hacer matemáticas básicas, pero matemáticas al fin. Y luego, de presentado el curso y de hablar de las competencias, yo abriría un espacio para que si alguien tiene algún comentario en esta primera parte del curso, pues lo virtiera y lo pudiera hacer extensivo a los compañeros doctorantes que están ubicados en las diferentes regiones del estado. Bienvenidos los comentarios, 2 o 3, y luego continuamos. Sí, si me permite, doctor. Por favor. Adán, mire, desde el primer párrafo que empezamos a dar lectura me quedé así como, me tocó pues lo que es política, economía y educación, cómo desde nuestra trinchera normalmente nos dedicamos a lo que es educación y dejamos lo que es la política y economía a quien lo tenga que hacer, a fuerzas más arriba, más donde puedan ellos decidir. Pero ahorita escuchando la lectura de esto dice, como es importante el tomar en cuenta la ineficiencia distributiva del ingreso, no nada más en la federación, sino también en el estado y en el municipio. Entonces me puse a analizar y dije, sí es verdad, o sea, yo conozco a la gente que está aquí encargada de educación, porque todos andaban encarrerados cuando llegaron las votaciones, ¿verdad? Así es. Y ahorita, ¿qué conozco de ellos? O que únicamente están para la fotografía en las graduaciones, porque digo, deberíamos nosotros también de exigir, ya que ellos pues no se presentan, no andan viendo necesidades de las escuelas, ellos, ahora, desconozco también los recursos que tengan, como estaba viendo aquí, el lado jurídico, cómo llegar, cómo pedirles, cómo hacer algo para poder bajar recursos, o cómo lo poco que se tiene en el municipio, dobletearlo, ¿por qué no triplicarlo, no?
desde nuestra pequeña trinchera, pero sí es importante salir de la escuela, del aula, y poder hacerlo esto más comunitario. Cualquier logro, no enfocarnos a mi persona, porque también estoy viendo que te habla de autoempleo, autogestión, o sea, con una visión ya no de directivo, sino o sea, no de docente, perdón, sino de directivo, y no estoy hablando de director de escuela, o sea, más arriba. Debes de tener esa visión para poder sacar adelante lo que, pues tu contexto, lo más cercano que tienes, irte de lo micro a lo macro. Entonces Claro. me parece bien, porque creo que nos vamos a tocar algunos puntos, algunas cosas estadísticas, y sobre todo vamos a conocer un camino pues, que nunca hemos transitado, y vamos a ver qué podemos aprender de ahí. Sí, pues mucho de esto. Gracias, Adán, por la participación, por la aportación. Una más, ¿quién nos quiere hacer algún comentario sobre la presentación y las competencias? Doctor. Sí. Adelante, Víctor. Hay una situación muy interesante. Para hacer los proyectos de los dineros, se debe de empezar bueno, sí, se debe de empezar en los diputados, que son los representantes del pueblo. Entonces, lo interesante del asunto es que ¿cómo quiero decir? Nos han alejado de esa realidad, y la misma política y la sumisión nos ha alejado de eso. ¿Por qué? Porque el dinero no es de ellos, es del pueblo, es de nosotros como contribuyentes. Aquí hay maestros de escuelas que le dan 700,000 pesos por año y se pierden, no se sabe qué quedó. Y las auditorías se perdían. Y si uno hablaba, era un problema. ¿A qué llegamos? A nada. A que se desperdició el dinero, los recursos, los avances, la tecnología, y no se avanzó. Por ejemplo, el referente que dice el doctor, en la propia escuela, había apoyo de la Secretaría de Industria para las patentes y marcas y todo eso, proyectos de esa naturaleza, porque hay una situación muy interesante. Esto no se detiene en un simple proyecto. A nivel nacional es parte del patrimonio tecnológico del país, o sea, de tecnología. Entonces, nos han enseñado a estar como las vacas, en un solo pesebre, con una sola pastura, dar la leche y no conocer realmente el contexto en el que nos movemos. Porque luego nosotros mismos nos criticamos que somos problemáticos. O sea, el hecho de ser sumiso es ser inteligente. Entonces, yo creo que aquí, pues sí, nos va a abrir un poquito el panorama. Esperemos no pisar callos ni susceptibilidades. Son muy bonitos los diputados en las fotografías y todo ese rollo, preciosos o preciosas, no sé, o lo que sean, pero la realidad nos está rebasando y nos va a llevar a todos si no empezamos a trabajar por nosotros mismos. Claro. Ese es el problema real, y realmente los proyectos empiezan en la Cámara de Diputados, que son los representantes del pueblo, se supone. Y como dijo el chavo, sin tener tanta cultura, supongando que nos está costando dinero, esfuerzo y desgraciadamente un retroceso. Bueno, es cuarto, espero no aburrirlos. Esto. No. Bien, Víctor. Y yo quiero presentarles de manera muy rápida en pantalla la semana 1, Instituciones para la Gestión y Financiamiento Educativo. Contenidos de la semana, pues ya ustedes revisaron esta semana. Las instituciones para la gestión y el financiamiento educativo tendría que ver con fuentes de ingreso para la educación en México, las reformas legislativas en materia de finanza pública en México y las diferencias internacionales entre las prácticas del financiamiento escolar, que ya yo les comentaba. La semana 2 hablaríamos un poco de política y estrategias de financiamiento, programas de asignación de recursos a la educación, instrumentos locales y nacionales para el financiamiento educativo, fórmulas para la gestión de proyectos de financiamiento externo. Nos iríamos a la semana 3 con estrategias de integración entre las escuelas para mejorar la eficiencia financiera. Y hablaríamos de entornos de colaboración entre los distintos actores educativos y las instituciones de financiamiento,
y un protocolo empresarial para establecer relaciones duraderas de apoyo y solidaridad. En la semana 4 estaríamos iniciando la elaboración de un proyecto paso a paso. Hablaríamos de cómo se elabora un proyecto. En el 5, en la semana 5, estudiaríamos un poco, no alcanza el tiempo para más, pero vamos a entrar con desarrollo y formulación de proyectos. Y en la semana 6 estaríamos trabajando, en la 5 quizá presentan ya su proyecto, y en la 6 terminaríamos de presentarlo, y aparte estaría yo hablándoles de algunas organizaciones financieras internacionales vigentes que ustedes pueden accesar para saber si de ahí pueden bajar fondos. Ahora, no es tan sencillo como lo estamos hablando. En el camino ustedes se van a enterar de esto que les digo. Pero hoy, para comenzar esta primera sesión, hay una serie de actividades y hay algunos documentos. Vamos a platicar. En la semana 1 tenemos como actividades, la actividad 1, fuentes del financiamiento de lo que será en México. Y yo quiero hacer una pregunta antes de pasar a pues, los temas que la actividad o las actividades nos sugieren. Luego, de manera presencial es más sencillo. De manera virtual no es tan sencillo, pero lo vamos a tratar de hacer. Díganme, no sé si a estas alturas ustedes ya conocen Permítanme un segundo. Les decía, yo necesito saber, y aquí en este momento vamos a encontrar alguna forma para cómo hacerlo. Yo necesito, quizá ya hoy con la actividad, pues no necesariamente todos van a estar en una condición de no haber desarrollado una acción que me interesa investigar hasta dónde sí o no la a ver, como que se fue esto un poco. Creo que ahí estoy. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, se escucha. Sí, doctor, perfecto. Bueno, la pregunta es, ¿quién de ustedes ya antes de que entráramos a este proceso han revisado o conocen la ley denominada también presupuesto de egresos de la Federación? ¿Quiénes sí ya antes? Yo no la he revisado. Bueno, a ver, voy a hacerlo porque me interesa mucho tener claro esta parte y voy a preguntar en este orden que me aparecen en mi pantalla. Adán, ¿usted ya alguna vez ha revisado el presupuesto de egresos de la Federación? No, doctor. Víctor. Víctor, ¿ya alguna vez ha revisado el presupuesto de egresos de la Federación? Bueno, a ver, Víctor ahorita regresa. Claudia. No, doctor, yo no la he revisado. Servando. Tampoco, doctor. Marisa. Marisa ya ha revisado la ley del presupuesto de egresos de la Federación. Bueno, ahorita Marisa nos contestará. Daniela, ¿usted ya alguna vez ha revisado la ley del presupuesto de egresos?
No, también desconozco esa información. Perfecto. ¿Betsabe? No, Doc, incluso no sabía que existía dicha información. Perfecto. ¿Wanda? No, doctor, tampoco. ¿Rosalía alguna vez ha revisado la ley del presupuesto de egresos de la Federación? No, doctor, pero sí conocía, o sea, sí sabía sobre ese documento, pero nunca lo he revisado, la verdad. Perfecto. ¿Rafaela? En una ocasión me tocó, para su clase precisamente, observarla, pero no la revisamos a profundidad. Perfecto. ¿Luis Ernesto? Por más que quiera parecer inteligente en este momento, va a tener que decir que no. E incluso, pues nomás lo que se escucha en las noticias del presupuesto de egreso de tal, pero la ley, la forma como se determina, cómo es, para nada, doctor. Marisa, si ya la tenemos por ahí. Bueno, Marisa y Víctor nos faltaron. Doctor. Sí. Mire, exactamente cómo es ahorita, no sé cómo es, pero sé que más o menos qué componentes lleva, que se tiene que pedir la autorización año antes y que es aceptada, que se pone a discusión. Pues sí, más o menos el proceso de lo que es el presupuesto de egresos sí lo conozco, pero exactamente los rubros que está manejando la actual, no. Bueno, miren, déjenme les platico un poquito. La ley de egresos de la Federación es un documento fundamental para operar la vida financiera del país y se desarrolla durante el mes de diciembre de cada año. Es decir, que el ejercicio fiscal para el 2019 tuvo que aparecer en el Diario Oficial de la Federación en el 2018. Es un proyecto de gasto que se revisa por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores para decir, bueno, el país, este año fiscal del día 1 de enero al día 31 de diciembre, va a contar con tantos pesos, con tantos millones de pesos o miles de millones de pesos, y los va a tener que gastar de esta manera, ¿sí? Y entonces se etiquetan los grandes rubros, que ya que ustedes revisen el documento los van a ver ahí. Y entonces yo me pregunto aquí y les pregunto a ustedes en la plataforma, ¿cuál es el propósito de esta actividad de revisar pues las fuentes oficiales del financiamiento en México? Bueno, pues es que conozcamos cómo es que este país vive, sus avatares financieros, de dónde sale el dinero, cómo se tiene que gastar. Y claro que en ese cómo hay un inter que está bastante aferrado a los temas de la corrupción o de la incapacidad para poder desarrollar el gasto de una manera correcta. ¿En qué consiste la actividad? Esta actividad es hacer una lectura individual del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Ahí faltó actualizar esta página, lo hago en lo inmediato. Y posteriormente entrar en la mesa de debate para analizar y comentar los puntos de vista generados por el contenido de la lectura. Es decir, que tenemos que leernos ese documento. Y el material que se requiere, pues es el documento. Y yo ya lo he puesto aquí. Ley de Presupuesto 2019. Aquí la tienen ustedes. Pues la verdad es que voy a hacer una pasadita en sus pantallas. Ahí un poco chequen. ¿Sí? Y luego voy a regresarme y la voy a comenzar de nuevo. Esta se publicó el 28 de diciembre del 2018. ¿Sí? Pero ahí va. Despacito. Es un documento bastante grande. Bastante grande. Aparte con muchos números. Con muchos números. Pero ahí lo tienen.
Ahí lo están ustedes viendo. Y se llama Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. ¿Sí? O presupuesto de ingresos, como se llama cuando no es aún ley. Aquí está. Ahí está el documento y lo voy a dar más rápido. Solo quiero que aprecien un documento que no necesariamente se tienen que aprender de memoria, no. Tienen que revisarlo, lo tienen que leer. Los doctorantes en educación que se entrenan en muchas de las disciplinas que la educación aglutina, incorpora, cobija, tienen que meterse en este tema de los presupuestos, porque este documento desarrolla una propuesta, un algoritmo de cómo se debe de financiar la vida de este país y cómo se debe gastar ese financiamiento. Pero trae algunos aspectos específicos para educación, para investigación, y por eso no me interesa que nos quedemos a leerlo aquí, por eso está en plataforma. ¿Sí? Aquí, obviamente, tenemos 51 páginas. Dejé esta parte hasta aquí porque el documento trae un anexo donde vienen todos los corrimientos financieros para cada una de las acciones, y ese es un documento como unas 4 veces mayor que este, o sea, unas 200 cuartillas. Aquí está la ley, esta es la ley. Y yo les quiero hacer una pregunta. En lo que yo pasé este documento, díganme si ustedes se pudieron enterar de cuántos recursos va a disponer la República Mexicana para su gasto financiero en el 2019. ¿Lo alcanzaron a mirar? A ver, Betsabe. Bueno, el tema es porque en los primeros artículos 1 y 2 nos va a decir dos cosas. Uno, ¿cuánto dinero va a usar este país para vivir el 2019? ¿Y cuánto dinero no tiene para el 2019? Que ese dinero anticipadamente está como una reducción del gasto. ¿Sí? ¿Se oye raro? Pero así es. Y aquí dice el artículo primero: el ejercicio fiscal de 2019, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran. El concepto total que requiere son 5.839.059.700 bla, 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 bla. 5.800 millones de pesos tiene este país para el 2019. 5.8 billones. El 2018 lo vivió con 5.2 billones. Aquí hay 6,000 millones más. ¿Sí? Y empieza, de impuestos va a recabar 3.3 billones de impuestos. Impuestos sobre ingresos, sobre la renta. ¿Cómo va a agarrar ese dinero? ¿Sí? Y los impuestos al comercio exterior. Y ahí vienen todos los impuestos. De cuotas y aportaciones al Seguro Social va a agarrar este dinero. 343.133 millones de pesos. De contribuciones, de mejoras, de derechos, así va a agarrar ese dinero. Y yo me quiero ir al artículo 2, que nos va a quedar un poquito retirado, porque aquí están viendo de dónde se agarran los dineros. Y en el artículo 2, aquí dice, ¿sí? Se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública
y para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 por un monto de endeudamiento neto interno hasta de 490,000 millones de pesos. Esto puede pedir prestado México para acabalar, ¿sí? Para acabalar, lo que significa que si México va a tener 5.8 billones, lo que le falte lo puede pedir prestado. Y si ustedes siguen leyendo el artículo 2, se van a enterar de algo que se llama deuda pública. Es lo que México puede seguir pidiendo prestado, y eso pues obviamente encarece al final del día la vida de un país. Esta es, échenle una revisada, váyanse a los rubros y se van a sorprender cómo cada año los mexicanos estemos o no metidos en el mundo de las finanzas, estemos estudiando un doctorado en mercados, economía, o un doctorado en educación, doctorado en salud. Tendríamos que estar atentos de este documento cada año en el mes de diciembre. Porque esto es tener información, es tener la información normada que está publicada en una ley para saber de dónde vienen los financiamientos. Y ya cuando ustedes lleguen a algunos de los apartados donde nos va a ir diciendo cómo se va gastando cómo se tiene que ir gastando este dinero mes a mes, y luego en educación, cuánto dinero hay para educación, en qué se debe invertir en educación, cuánto en sueldos y salarios, cuánto en equipamiento, cuánto en... Bueno, aquí lo van a encontrar. Tenemos este documento, pero no se acaba ahí. Por supuesto que en nuestra plataforma tenemos otras actividades, esa solo es la primera. Y la siguiente actividad que tenemos, la segunda actividad, es las reformas legislativas en materia de finanza pública. También vamos a revisar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y vamos a generar un foro, ¿sí? A partir de que ya leyeron, vamos a generar un foro donde entre nosotros todos, ustedes, yo, discutamos un poco, subamos alguna apreciación y alguien más nos la pueda apoyar o rebatir y poderle dar vida a un foro a partir de conocer esta Ley Federal del Presupuesto. Tomaré el nombre correcto de la ley porque solo subí el documento. Y nos vamos a una actividad 3, donde finalmente vamos a revisar un documento que nos va a llevar al ámbito internacional. Ese documento es Políticas y Financiamientos de la Educación que favorecen la cohesión social. ¿Sí? Es este documento que ustedes están viendo ahí. Y aquí, después de leerlo, yo les voy a hacer, por ahí viene la actividad, de un comparativo entre cómo se generan los financiamientos en Argentina, Chile y Costa Rica. Y luego, pues, tenemos que ver qué tanto se parece el financiamiento de los temas educativos en estos países y de otros temas que tienen que ver con la cohesión social, y cuánto se parece a lo que pasa en México. Para eso tenemos el punto 2 que se refiere estrictamente a las fuentes de financiamiento educativo y asignación de recursos para esa cohesión social en Argentina, Chile y Costa Rica. Esta es la base, digo, el documento está para que le echen una revisada a todo, pero esta es la base que nos va a permitir ir a generar condiciones de debate, de discusión, de análisis, etcétera. Hasta aquí, ¿cómo la ven? Necesito saber sus opiniones y sus comentarios. Cuéntenme. Muy interesante, doctor. Me parece que tratar este asunto de las economías en un país
cuando nuestras visiones son tan limitadas, y lo digo de manera personal, cuando pues pensamos que los dineros que se manejan en el país pues son realmente ocupados en algo provechoso, y vemos que nuestras escuelas pues no tienen los recursos necesarios, y luego vemos estas cantidades a través de este documento, donde entonces ¿a dónde va cuando no hay en nuestro país un referente pues mucho más tangible de que se estén ocupando en ciertas cosas? Entonces me parece muy interesante conocer en qué se gasta o cómo se ocupan o cómo se pretenden ocupar los dineros del país. Y pues también ver cómo otros países sí aprovechan o no los recursos que tienen. Perfecto, muy bien, Rafaela. Pues aquí se van a encontrar con cosas muy interesantes que no tenían por qué haberlas revisado antes, y pues aquí están, y es el tiempo, es el momento. ¿Algún otro comentario que ustedes tengan? Híjole, está pero tremendo esto. ¿Se puede hacer un comentario así medio perverso, medio fuera de lugar? Claro que sí, bienvenido. Yo creo que debemos de verlo como nuestro salario. Allí está nuestro salario en ese presupuesto. Así somos es. parte integrante como ciudadanos según los artículos del 30 al 33, 34. Somos parte del gobierno, somos de los ciudadanos que eligen. Pero les paso un tip. Aquí en esta ley, si quieren profundizar en el pleito, váyanse a lo que se llama exposición de motivos. En la exposición de motivos es la parte de la falda de la indígena que está abajo. Como dicen que de arriba el lujo y abajo el reborujo. En la exposición de motivos es el pleito en el Congreso para debatir el presupuesto, el por qué, el para qué, los cambios. Esa parte no nos la dicen, esa es la parte cruda de la elaboración de una ley. Yo creo que no solo verla como una cuestión externa de conocimiento, sino nuestra propia realidad. Sí. Ese es el punto. No sé, no trato de chocar ni de provocar una polémica fuera de lugar, pero pues ahí está mi sueldo integrado como empleado de un sistema tecnológico. Ahí está el por qué, si hay incrementos, si no, prestaciones, todo lo demás. Entonces, ya si no veo de dónde nos llegan los recursos, pues yo creo que me estoy perdiendo en mi propia fama, o no sé, pero sí es muy importante y muy delicado saber entender este tema, porque por uno no lastimar, ¿verdad? Porque pues, obviamente sabemos que los intereses pues son muy cínicos, pero realmente cómo utilizan el dinero que no es de ellos, que es de todos, porque aparte de ahí estamos contribuyendo al gasto público como ciudadanos que pagan impuestos. O sea, es una balanza muy delicada. Espero que no choque con las ideologías, pero sí está pesado. Sí. ¿Cuánto? No, pues son temas que tendremos que tratar al desnudo, como son, ¿no? Pero miren, el día de hoy nuestra sesión es de 3 horas. Desafortunadamente, hoy estoy transmitiendo desde un lugar donde incluso creo que hay un problema, se está manteniendo el internet, pero van a trabajar aquí. Entonces, me veo en la necesidad de salirme del aire, pero en lo que voy y me reinstalo, se nos va a pasar ya el tiempo y yo no quiero incomodar. Los voy a dejar hoy hasta aquí. Les encargo, por favor, una lectura, trabajar la sesión 1, la semana 1, una lectura de estos 2 documentos que nos van a servir para lo consiguiente. Si no hubiera algún comentario adicional, por el día de hoy vamos a cortar en este momento. Y bueno, agradecerles, darles la bienvenida. Vamos a leer, vamos a desarrollar las actividades y con eso pues nos vamos a ir poniendo en órbita para sacar adelante el curso de gestión y financiamiento de proyectos. Les deseo que tengan muy buena semana, buenas tardes, noches y nos vemos entonces el próximo martes. Nos vemos, cuídense mucho, hasta luego.
vemos el próximo martes, doctor. Hasta luego, Gracias, compañeros. doctor. Muchas gracias. Bye. Semana, compañeros. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Luego.